bonito, donde aquí el agua está... Había un pollo, donde nos estamos metiendo. Se lo pasarían bien en Jerez. Bienvenidos a uno de los lugares más sorprendentes y misteriosos que he visto en Nigeria, el bosque sagrado de Osun Osogbo. La verdad es que cuando llegué aquí no sabía muy bien qué esperar. Había oído hablar de un bosque sagrado, de una diosa, de esculturas gigantes y de antiguas tradiciones africanas. Pero una cosa es escucharlo y otra cosa muy distinta es verlo con tus propios ojos, porque en cuanto entras tienes la sensación de haber cruzado una puerta hacia otro mundo. Antes de seguir, conviene entender quiénes son los Yoruba. Los Yoruba son uno de los pueblos más importantes e influyentes del África Occidental. Son más de 40 millones de personas repartidas principalmente entre Nigeria, Benín y Togo. Mucho antes de la llegada de los europeos ya habían desarrollado poderosos reinos, ciudades y una cultura extraordinariamente rica que todavía sigue muy viva hoy en día. Aunque actualmente muchos yorubas son cristianos o musulmanes, sus antiguas tradiciones continúan formando parte de su identidad cultural. Entre ellas destaca la creencia de orishas, divinidades relacionadas con diferentes fuerzas de la naturaleza y aspectos de la vida. Y una de las más importantes es Osun. Osun es la diosa del río, la fertilidad, del amor y de la prosperidad. Según la tradición yoruba, hace siglos los fundadores de la ciudad de Osogbo establecieron un pacto con ella. La diosa protegería a la comunidad y a cambio el bosque y el reino serían respetados y preservados. Y aquí estamos, varios siglos después, en el mismo lugar donde nació la historia. Mientras camino por estos senderos rodeados de vegetación, voy encontrándome con enormes esculturas que aparecen entre los árboles como si estuvieran vigilando el bosque desde hace siglos. Y claro, la primera pregunta que me vino a la cabeza fue ¿qué demonios es esto? Porque algunas figuras parecen dioses antiguos, otras parecen guardianes de una civilización perdida y otras, siendo sinceros, parecen extraterrestres gigantes que se han perdido buscando el camino de vuelta a casa. Pero cada una tiene un significado. Representan orishas, espíritus, personajes de la mitología yoruba. Son símbolos que conectan el mundo de los humanos con el mundo espiritual. Lo curioso es que muchas de estas esculturas no son tan antiguas como parecen. Durante los años 50, una artista austríaca llamada Susan Wenger llegó a Nigeria y quedó fascinada por la cultura yoruba. Cuando vio que este lugar corría peligro de desaparecer, decidió gran parte de su vida protegerlo. Junto con artistas locales, restauró el santuario, recuperó tradiciones y creó muchas de las impresionantes esculturas que hoy se han convertido en símbolo más reconocible del bosque. Gracias a ese trabajo, el lugar sobrevivió y conservó su carácter sagrado. El río Osun sigue atravesando silenciosamente el bosque. Para los creyentes no es simplemente un río, es una presencia viva, un lugar al que miles de personas acuden a rezar, pedir protección, salud, prosperidad o buena suerte. Y viendo cómo están las carreteras de Nigeria, un poco de protección extra nunca viene mal. Cada año se celebra aquí el Festival de Osun Osogbo, una de las ceremonias religiosas más importantes de toda África Occidental. Miles de peregrinos llegan desde distintos lugares para rendir homenaje a la diosa y participar en rituales que se han transmitido de generación en generación.
Lo más impresionante es que estas tradiciones no se quedaron solamente en África. Durante la época del comercio de esclavos, millones de africanos fueron llevados a América. Con ellos viajaron también sus creencias y sus dioses. Por eso todavía hoy encontramos influencias de la religión yoruba en países como Cuba, Brasil o Trinidad y Tobago. De alguna manera, la historia de este pequeño bosque nigeriano acabó dejando huella al otro lado del océano. Quizá por eso este lugar resulta tan especial. No es solo un bosque, no es solo un santuario, no es solo un conjunto de esculturas extrañas escondidas entre los árboles. Es un lugar donde la naturaleza, el arte, la historia y la espiritualidad se mezclan en una forma única. Y aunque cada uno tenga sus propias creencias, es imposible caminar por aquí sin sentir que estás en un lugar diferente. Un rincón de África donde las antiguas leyendas siguen respirando entre los árboles y donde por unas horas uno tiene la sensación de haber viajado no solo a otro país, sino también a otra época. Bueno, pues ya hemos visitado el bosque sagrado, que nos ha costado 3.500 chiriburcios. Esto es la prueba del algodón. El algodón no engaña. Pues esto no pierde, ¿eh? Perfecto. Bikers of Nigeria. Oh my god. Nice to meet you guys. My friend Danny. Yeah, Danny. Ophelie. And Zik. A ver, que vamos a ver la comida que tenemos por aquí. This chicken. This what is? Chicken. This chicken? Mokoto. And this Bogoto. Mokoto. Yes, Bogoto. Hoy para comer tenemos para mí un plato de arroz con judías y pollo. Rice, beans and chicken. And my friend Amala. Amala. I don't know what is, but this is Amala. This is And with the Danny, sauce. a biker. Zik, Profili. Really, another biker. Zik. Zik from Nigeria. ¡Uh! Hoy por lo menos no nos morimos de hambre. Se lo pasarían bien en Jerez. Goodbye, Ken. See you again. Okay, thank you. Goodbye. Y nos vamos del hotel del artista. Ni qué. Hoy probablemente tengamos que hacerle una reparación a la moto de Federico, que tiene los cojinetes de la rueda delantera dañados. Así que vamos a ir a ver al mecánico que conocimos ayer, uno de nuestros amigos motoqueros. Ahí va Federico adelantando la maquineta. Vamos a ver si me dejan a mí. Dejadme pasar. Y bueno, estamos en Osogbo y hace una temperatura agradable de 26 grados. Haciendo animaladas por aquí por Nigeria. There's no way I can sit. Alright, let me pick a bike. Let's go.
Qué peligro de ciudad, por Dios. Aquí desmontando la moto de Federico, que siempre tiene problemas. No sé qué le pasa a esta moto. Siempre hay que hacerle cosas. Se ha roto el... Ya pisó la mierda, ¿ves? Ya te lo dije yo. Haré mierda por todas partes. Lo he dicho. Primero hay que limpiar la mierda del perro. En fin, que hay que cambiar los cojinetes. A ver cómo se hace eso. Eso. You have to know it's not only my bike, it's broken. Sometimes it's Federico. Are you removing both? No, we have to. so we'll be able to The other push side that is down. easy to remove. So once we remove that one, we'll be able to remove this side. Okay. Yes. Wow. It's bad. Y aquí dentro va el cojinete. Ya tenemos el nuevo cojinete y ahora hay que meterlo dentro. Aquí tenemos una sombrita de p madre, ¿ves? Pues no, se tienen que poner a trabajar ahí a pleno sol. No se entiende, no se entiende. What you doing, Federico? Making the forks parallel. Mira si hace calor, que se derrite el asfalto. ¡Wow! Okay, goodbye! Goodbye, my friend! See you! Woohoo! Ahora puedes hacerlo. Coge la pantalla aquí. Aparecerá esto. Ahora pulsa aquí para darme un like. Y luego aquí para escribirme un comentario. No olvides ponerme tu nombre para saber quién eres. Gracias.